Padre, damos las gracias, Señor, por estar en tu casa esta mañana. Es que sabemos, Señor, porque lo hemos vivido durante tantos años, que de alguna manera, Señor, especial, tú a través de la lectura, la enseñanza, los cánticos, cada parte, Señor, de los cultos que te celebramos a ti, Señor, realmente somos nosotros los bendecidos en participar en ellos. Gracias, Padre, porque nunca nos hemos lamentado de haber venido a tu iglesia, Señor, a adorarte, a honrarte, a aprender, Señor, a compartir la comunión. Muy por el contrario, Señor. Gracias, Padre, que podemos, Señor, esta mañana estar aquí, recibir tu palabra y ver los rostros del uno del otro y tener comunión entre nosotros en libertad, Señor. Y asimismo también tener la expectativa de qué tú tienes, Señor, para enseñarnos hoy. Hazlo, Señor, por favor. Enséñanos, dirígenos, Padre. Bendícenos, Señor. Estamos dispuestos a escucharte a ti más que al predicador, Señor. Te rogamos, Señor, que lo hagas para nuestro bien y para gloria tuya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El texto que tenemos es Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, y vamos a continuar el relato de lo que le estaba sucediendo a Pablo cuando definitivamente regresa a Jerusalén con el propósito de llevar una ofrenda que habían enviado los hermanos de allá, de la zona de Asia Menor. Y también de la zona de Europa, ¿verdad? De Macedonia y Acaya, decía él, han enviado una ofrenda. O sea que había una ofrenda, la estaban llevando, pero cuando llegan a Jerusalén, primeramente va y se reporta con los ancianos de la iglesia allá, pero inmediatamente le advierten que había una serie de acusaciones en el aire en cuanto a él, como él había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces comenzaron a acusarlo de que él estaba enseñando en contra del judaísmo, cuando Pablo realmente nunca enseñó en contra del judaísmo, enseñó a favor del cristianismo, enseñó la verdad en cuanto a la necesidad del arrepentimiento y la conversión de pecado. Bueno, pero se inventan otras cosas los judíos de Jerusalén. En ese caso lo acusan de que él metió en el templo a un griego, que eso era una cosa muy grave, era una manera de profanación del templo. Pero Pablo tampoco había hecho eso, muy por el contrario. Pablo pagó los costos para que otros que le acompañaran pudieran pues ofrecer sus ofrendas al Señor, o sea, su compromiso que habían hecho de cumplir con aquellas promesas. Y él mismo fue allá al templo a adorar al Señor simplemente. Pero sin embargo la acusación vino, se sublevantó toda la ciudad de Jerusalén, y eso hizo que le avisaran al tribuno. O sea, el tribuno venía siendo la persona que estaba de gobernador, como quien dice, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén. Y el tribuno va y lleva la fuerza pública y lo rescata a Pablo y lo llevan prácticamente colgando con los pies en el aire para protegerlo de la turba que quería matarlo. Bueno, cuando lo presentan ahí, al otro día van los del Sanedrín, o sea, los judíos del Sanedrín, a acusar a Pablo delante del tribuno. Y bueno, él coge y presenta su defensa, sus argumentos de cómo se convirtió al Señor Jesucristo. Luego de esto pide la oportunidad de hablar con el pueblo, y el pueblo también le habla y le presenta el Evangelio de nuevo y le dice cómo él conoció al Señor Jesucristo. Da su testimonio de conversión y pues explica claramente que era necesario que todo hombre en todo lugar se arrepintiera, se convirtiera al Señor Jesucristo, incluyendo a los gentiles como a los judíos por igual. Bueno, pero el hecho es que esto no es suficiente. O sea, con todo rechazan el testimonio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entonces ahora es prácticamente un prisionero no prisionero. ¿Por qué? Porque él declara su naturaleza, o su ciudadanía, mejor dicho, su ciudadanía romana. Y cuando pensaban originalmente castigarle y azotarle, pues de un momento a otro él dice: ¿es permitido a ustedes azotar a un ciudadano romano sin que antes haya sido juzgado? Y eso hace que el propio tribuno y todo el mundo se ponga en alerta y dice: no, si es un romano no puede ser. Entonces la salida del tribuno fue: bueno, lo que vamos a hacer es vamos a mandárselo al gobernador, vamos a mandárselo a Festo, ¿verdad? Pero esto viene como consecuencia del hecho de que estaban ya tramando el asesinar a Pablo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver cómo cuando una persona se dispone a obedecer el propósito de Dios en su vida, va a encontrar una serie de inconvenientes que lo vamos a ver evidente en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver entonces su encuentro con Félix, al cual yo le llamo el infeliz Félix, porque no me quisiera ver yo en la situación de Félix. Perdón. Y estaba viendo a ver si había agua aquí abajo, pero ya se me pasó la garrapela esa, como yo le llamo. Y entonces vamos a ver nosotros ahora cómo el apóstol Pablo es pues protegido
pero en medio de eso tiene que sufrir por una serie de pruebas terribles, ¿no? Y todo venía como consecuencia de lo que dice el versículo 11 del capítulo 23, cuando dice el versículo 10 que habiendo grande disensión, 23:10, ¿lo tienen? Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que le bajasen soldados, le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y dice el versículo 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo había decidido ir a Roma. Había decidido ir a Roma simplemente porque el Señor le había indicado que quería que fuera y estaba decidido a hacerlo, pura y simplemente. Pero cuando una persona se decide a obedecer lo que el Señor quiere, lo que es la voluntad del Señor para ellos, para con Él, sin lugar a dudas se va a encontrar con una serie de problemas y de tropiezos. Pero es interesante que lo primero que vemos nosotros que se libra es una batalla espiritual. Y vamos a ir abundando sobre eso, pero antes vamos a leer el texto completo, ¿verdad? O sea que nos vamos al capítulo 23, al versículo 12, y a partir de ahí vamos a leer lo que queda del 23 y el 24 completo para entonces hacer algunas reflexiones sobre lo que le pasó al apóstol Pablo y lo que le pasó a Félix también, como consecuencia del encuentro que tiene con el apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Entonces estamos en Hechos capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué ellos le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores.
y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones en todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban, diciendo ser todo así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oí de estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hay textos que solamente hay que leerlo, como que no hay mucho que comentar sobre ellos, se explican a sí mismos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estaban siguiéndome con sus Biblias? Amén, amén. Bien, estábamos hablando de Félix el infeliz, pero antes de eso es necesario que consideremos lo que yo les dije como introducción. El Señor le había confirmado una vez y otra vez y otra vez a Pablo que él terminaría predicando el Evangelio en Roma. Y de hecho, terminaría haciéndolo en la misma casa del César, por decirlo así. Pero el hecho es que para que eso se cumpliese, y él iba a pasar por una serie de vicisitudes enormes. Pero lo importante era la disposición de Pablo, que ahí es que está el asunto, todo está en eso. O sea, Pablo, para Pablo su vida era Jesucristo, predicar el Evangelio era la razón de ser, de su existencia. Consecuentemente él estaba dispuesto. Por eso una y otra vez le decían: no vayas allá, no vayas a Jerusalén, que allá te van a amarrar, te van a tomar preso, Pero él decía: yo en nada estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi ministerio, acabe la carrera, con tal de que haga la voluntad del Señor. Y el Señor le está diciendo aquí: ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques también en Roma. Pero cuando Dios considera que nosotros hagamos algo y nos exponemos a hacerlo, siempre nos vamos a encontrar con una serie de tropiezos. Y esto es parte del testimonio de cada cristiano que ha querido vivir una vida piadosa delante del Señor y delante de los hombres. En primer lugar, como yo les decía en la introducción, se va a librar una batalla espiritual. O sea, una batalla espiritual porque le está el Señor arrebatando al diablo uno que era parte de su pueblo, de sus hijos. Por eso el Señor le decía a aquellos religiosos, vosotros sois hijos del diablo. Los deseos de vuestro padre, lo que ustedes queréis hacer. Y hace una diferencia muy clara entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, porque son hijos del diablo. No hay un término medio absolutamente. El diablo no se queda tranquilo. Por eso el apóstol explica en Efesios capítulo 6 el hecho de que la lucha que nosotros los cristianos tenemos que librar no es una lucha contra hombre o mujer, contra carne o sangre, contra seres humanos, sino que detrás de ellos, detrás de todos estos que estaban aquí poniendo oposición al apóstol Pablo, acusando al apóstol Pablo, entorpeciendo el propósito de que él llegara a predicar en Roma, pues eran personas que eran guiadas y dirigidas por el adversario, por Satanás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea, detrás de cada acción contraria a la voluntad del Señor, ahí están los demonios actuando en el espíritu, en las mentes y a través de los cuerpos y voluntades de aquellos que se oponen. O sea, que hay una batalla espiritual que se estaba librando para que Pablo no llegase a Roma. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo y por eso vemos que se levantan una serie de opositores. Y en este caso vemos algunos de ellos. En primer lugar, en el versículo 12 nos habla de algunos hombres que se propusieron asesinar a Pablo. Esa gente, 40 hombres, dijeron, mira, no vamos a comer ni beber nada hasta que no lo matemos. Ustedes dirían, ¿qué podían tener esas personas en contra de Pablo? ¿Qué daño le había hecho Pablo? ¿Cuál era la maldad que había cometido contra ellos o los suyos? Ninguno, absolutamente ninguno. Acababa de regresar de un tercer viaje misionero, iba a presentar ofrendas, a adorar en Jerusalén, y sin embargo, de un momento a otro, la multitud estaba, sin lugar a duda, motivada por el espíritu de los hijos de desobediencia, o sea, del diablo. Y eso es lo que vemos nosotros, una oposición, enemigos que estaban complotando para asesinar al apóstol Pablo. Y señores, tenemos que estar claros en eso, o sea, al diablo no le va a gustar cuando tú te decidas a servirle a Cristo, cuando tú te decidas a vivir para Cristo, cuando tú pongas en prioridad cumplir con el propósito para el cual el Señor te salvó y te tiene aquí. No le va a gustar, vas a tener oposición espiritual sin lugar a dudas. Fíjense que inclusive las personas religiosas, en el nombre del Señor, o sea, el Sanedrín, con todo su liderazgo, iban a ser parte de los cómplices del complot para asesinar a Pablo. Estaban involucrados en ello. La propuesta fue, díganle que traigan a Pablo para que venga de nuevo aquí al Sanedrín y en el camino lo vamos a matar antes de que llegue. Y ellos estaban dispuestos a eso. Ellos eran cómplices, eran parte de eso. Y siempre va a pasar eso también. Si tú te conviertes a Jesucristo de todo corazón y te decides obedecerle, te vas a encontrar con muchas personas religiosas, muy santonas, muy buenas, muy beatas, que te van a enfilar los cañones en contra tuya, sin lugar a duda, porque se alinean en el orden o en el ejército de Satanás. Lo vemos nosotros en el versículo 14. Dice que fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y ahí estaban todos ellos. Todos ellos estaban ahí combinando, pidiéndole al tribuno que le mandase a Pablo con el propósito de matarlo en el camino para allá. Cuando nosotros nos proponemos servirle al Señor, agradar al Señor, vivir para el Señor, producir fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo, de todas maneras, a pesar de toda oposición, el Señor va a inclinar a algunas personas a nuestro favor. Y esto también es un testimonio que podemos dar los creyentes. A veces cuando el panorama está más turbio, el Señor utiliza a determinados siervos que tiene para que ellos vengan a alentar, y Pablo va a experimentar eso en varias ocasiones. Esta es la cuarta vez que el Señor mismo se le aparece a Pablo y le anima, y le dice, ten ánimo, Pablo. El Señor se le aparecía a Pablo literalmente y hablaba con Pablo, en el mismo caso de cuando iba en camino a Damasco, y vemos que en 3 ocasiones anteriores había sucedido lo mismo. O sea, el Señor se le aparecía y le hablaba a Pablo. Esto es algo que es excepcional. Lo hacía de diferentes maneras, no sé del detalle de cómo.
en el caso de su conversión, la primera aparición del Señor a Pablo, la primera interlocución entre ellos fue una gran luz, ¿verdad? Lo que se manifestó y una voz solamente. Pero el hecho es que el Señor estaba revelándole, sin lugar a duda, la maldad de aquellos que se estaban oponiendo a Él, al propósito de Dios y a los planes de esparcir el Evangelio. Lo vemos nosotros en el versículo 16. Cuando el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Cualquiera diría, qué casualidad, no hay casualidad. Por un lado estaban tramando matarle y por otro lado el Señor estaba aguzando el oído de un sobrino de Pablo para que se enterara lo que estaba pasando. Una celada, o sea, algo secreto, un complot tenían ellos. Y este muchacho, este joven, ¿verdad?, se entera de ello e inmediatamente va donde Pablo. Va donde Pablo y le advierte a Pablo. Lo que estoy diciendo es que cuando nos proponemos a servir al Señor, a cumplir con el propósito de Dios, a ir a Roma, pues vamos a tener una oposición demoníaca sin lugar a duda y una maldad de parte de muchos opositores religiosos también, pero sin embargo Dios va también a enviar a sus siervos para protegernos. Y este es el caso que vemos nosotros acá cuando el sobrino de Pablo pues da el aviso. Fíjense que él tenía toda la protección que podía necesitarse. Es interesante. O sea, Pablo pensaba simplemente buscar la manera de llegar a Roma por su propia vía, como en cada uno de los viajes misioneros que emprendió. Pero sin embargo, nosotros vemos en el versículo 23 que el tribuno llama a 2 centuriones, dice, y mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, a plena noche, dice, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que condujesen a Pablo hasta Cesarea. Óyeme, qué interesante. Ya no iba solo, era un trayecto largo, sino que iba acompañado de todo un ejército. Estamos hablando de cuántos, sumémoslo ahí. Estamos hablando de 470 personas para llevar a una persona, a una sola persona. Completamente protegido estaría Pablo. Y si nos disponemos a servirle a Dios, vamos a recibir la protección que necesitemos de parte de Él. Podemos contar con eso, podemos darlo por descontado, va a ser así. En cualquiera de los casos, así como fue con el apóstol Pablo, la única arma defensiva que vamos a tener cuando recibamos calumnias y acusaciones y oposiciones para que llevemos a cabo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a los demás va a ser la verdad. La verdad. Pablo en ningún momento utilizó otro recurso que simplemente decir la verdad una vez y otra vez. Y nosotros lo vemos en el capítulo 24. En todos los versículos del capítulo 24, pero en particular desde el versículo 10 en adelante, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo hace su relato verdadero, que contradice completamente lo que parecía ser un relato perfecto, presentado ahí por Tértulo. Dios en el camino pondría personas a las cuales Pablo habría de darle testimonio. En este es el caso de Félix, ¿verdad? Pero no solamente pasaría con Félix, también pasaría con Festo y pasaría también con Herodes Agripa. Todos ellos, en este proceso en el cual Pablo iba en camino a Roma, tendría oportunidad de predicarle a estos gobernadores. Y el Señor lo había dicho, en Mateo 10, 18, le advirtió a sus discípulos que aún ante gobernadores y reyes serían llevados por causa de Él, o sea, por causa de mí, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Dios va a poner en nuestro camino a aquellas personas a quienes deberemos darle testimonio y deberemos predicarle el Evangelio. Este fue el caso de Pablo y sería el caso de Félix también. Yo no sé si a ti te ha sucedido todo esto, pero si de verdad has estado claro o clara, ¿verdad?, en cuanto al propósito de Dios para ti y la has emprendido el camino, o sea, el llevar a cabo la misión que el Señor te ha dado de llevar el Evangelio, de predicarle a los demás, de testificar de Cristo, de vivir una vida conforme a Él y estar donde Él quiere que tú estés en el momento que tú estés haciendo lo que Él quiere que tú estés, que tú hagas, pues vas a encontrarte con todo este tipo de problemas. Por oposición demoníaca, sin lugar a duda, oposición humana también, pero sin embargo también al mismo tiempo el apoyo y la ayuda de los siervos del Señor y la protección necesaria, protección en demasía, porque el Señor sabe la necesidad que tenemos de su ayuda para poder llevar a cabo la misión. Pero todo parte de ¿qué? De un propósito divino en la vida de Pablo, que Pablo asume como propio, ¿verdad? Tenía que llegar a Roma, tenía que ir a predicar porque era necesario que él fuese también a testificar en Roma. Bueno, todo el capítulo 24 nos habla de lo que pasó
con Félix, ¿verdad? O sea, él llevado delante de Félix, y ahora vamos a ver específicamente lo que dice la Escritura en cuanto a Félix. Pero también tenemos un dato histórico interesante, y es que Suetonio, que fue un historiador judío de aquella época, dice que era una persona que era sumamente autoritaria, una persona que tenía pues una naturaleza perversa y que realmente era una persona, este Félix, muy mala, una persona completamente inmoral, y también le acusaban de sanguinaria. Él estaba casado con una judía, como lo hemos visto nosotros, pero ni siquiera eso, y el conocimiento que tenía de las leyes y la experiencia del testimonio de su esposa fue suficiente para que él tomara una posición equilibrada o justa a la hora de juzgar a Pablo y tomar una decisión, que en este caso lo que procedía era la inmediata liberación. Pero Dios estaba detrás de todo esto. El que va a desaprovechar la oportunidad es el infeliz de Félix, ¿verdad? Que era la oportunidad de oro, porque en ese contexto Pablo va a testificarle a él. Dios le envía al mejor predicador de todos los tiempos después del Señor Jesucristo. El mejor de todos fue el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, predicando el Evangelio del Reino, como decía el Señor Jesucristo. Pero después, el apóstol Pablo fue el gran predicador de todos los tiempos. Algunos piensan, no, es que depende del predicador. No, no depende del predicador. No depende del predicador. Aquí tenemos un ejemplo. Es Pablo quien le está predicando a Félix, pero sin embargo, no le va a hacer caso, ya lo leímos nosotros. O sea, no va a tener ningún tipo de efecto. No hay ningún poder especial en el hombre, porque el poder está en el mensaje en sí y depende de la voluntad de Dios para hacer que ese mensaje penetre al corazón, quebrante el corazón, y una persona se arrepienta y reciba a Jesucristo como su única salvación, como único Señor y Salvador. Pero vemos entonces que el Señor envía a Pablo, lo envía con una gran escolta. Los versículos 23 al 26 nos hablan sobre eso, y esto es interesante, porque están yendo donde el gobernador, escoltado, ¿verdad?, como un gran personaje, por 470 personas. O sea que no fue que fue llevado con una cadenita y con un preso menor, no, como una persona importante, con una carta de recomendación de una persona importante también, el que estaba gobernando en la ciudad de Jerusalén. Y es la manera como el Señor hace que Pablo se presente delante de Félix. Félix recibe un primer testimonio de la predicación. Vamos a los versículos 14 al 16 de este capítulo 24. Fíjense, cuando él dice, versículo 11, leo: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar todas las cosas de que ahora me acusan. Todo lo contrario a lo que Tértulo, el gran abogado inquisidor, ¿verdad?, pues estaba ahí como procurador, vamos a llamarle ¿cómo que le llaman a los fiscales? Como procurador fiscal acusándole, ¿verdad? Y él presenta un argumento muy escueto que contradice completamente. Dice, bueno, si tienen algo contra mí, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no me lo acusaron? ¿Por qué no vinieron a acusarme? El Sanedrín que estaba acusándole allá, ¿verdad? ¿Por qué no vinieron ellos si encontraron algo indigno? Además, tú puedes cerciorarte de lo que yo hice en los pocos días que estuve en Jerusalén. Pero en fin, el hecho es que en el versículo 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, este es el primer testimonio que le da Pablo específicamente a Félix, ¿verdad? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. El primer testimonio de predicación se la da Pablo a Félix en este momento, ¿verdad? Y Félix tenía conocimiento del cristianismo, estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero sin embargo su corazón se endurece. O sea, a Félix no le interesa el mensaje del Evangelio. Si nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con todo este panorama de nosotros, personas que realmente no tienen interés, que todavía tú dices, bueno, esta es la oportunidad, es la coyuntura perfecta para yo poderle dar un testimonio de Jesucristo, de la salvación, del hecho de que tarde o temprano nos vamos a presentar delante de Él, tanto justo como injusto, vamos a ser juzgados por Él. Él es quien está puesto para ser juez tanto de vivos como de muertos. Sin embargo, entra por aquí y le sale por allá. O sea, ese testimonio no le interesa, lo que hace endurecer su corazón. Lo vemos en el versículo 22. Versículo 22 dice que entonces Félix,
oídas estas cosas, y estando bien informados de este camino, o sea, del cristianismo, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer este vuestro asunto. En otras palabras, dejemos el asunto para después, cuando venga Lisias, entonces hablaremos del asunto, porque realmente no tenía ningún interés. A él no le interesaba, a pesar de que era tan claro el mensaje que le estaba dando el apóstol Pablo. Hay personas que son así. Hay personas que rechazan el testimonio, que no les interesa. Cuando el Señor aviva el corazón y cuando una persona tiene una necesidad espiritual que ha creado el Señor en su corazón, el vacío de Cristo lo percibe, entonces esa persona sí se va a interesar. Entonces sí va a abrir los ojos espirituales. Entonces sí va a pedir: explícame más, dime más. Como sucedió con aquel carcelero, ¿se recuerdan? Estaba interesado en saber: ¿qué debo hacer para ser salvo, señores? Dime. Pero en este caso es todo lo contrario. Vamos a esperar que venga Lisias de allá, y cuando Lisias venga, entonces vamos a conversar sobre el asunto, porque por el momento realmente no me interesa. Lo único que le interesaba a él era sacar beneficio material. Fíjense lo que dice el versículo 26. Dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Lo tuvo ahí detenido, ¿verdad? En una especie, diríamos, de celda con privilegios, ¿verdad? Pero sin embargo lo hacía llamar, y teniendo él el poder de decidir, de hacer juicio sobre esto y libertar a Pablo, no lo hacía. Y dice aquí cuál era lo que había en el fondo de su corazón: el interés económico, pecuniario. Lo que le interesaba a él era simplemente ver si de alguna manera Pablo y los suyos decían: bueno, nos vamos a cantear, ¿verdad? Aquí te tenemos tanto, pero suelta a Pablo. Un artilugio completamente mundano que no iba a utilizar el apóstol Pablo de ninguna manera. Bien, el hecho es que Pablo con todo le da el mensaje. Lo vemos claro, versículos 24 y 25. Cuando algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad, o sea, yo te aviso cuando, después vamos a hablar, pero por el momento vete. Es interesante la expresión que dice la Escritura aquí. Dice que él se espantó. ¿Y se espantó por qué? Porque Pablo comenzó a hablar de la fe en Jesucristo. Y ese es el mensaje. El mensaje es que fuera de Cristo no hay salvación, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Que debemos creer por fe, bajo convicción de que como pecadores que somos, sencillamente necesitamos ser salvos. Y Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es quien murió en la cruz para sustituirme a mí, pagar por mis pecados en una cruz, a fin de que yo pueda vivir por la fe en Él. Y este era el mensaje que Pablo le estaba dando. Era necesario que depositara su fe en Jesucristo, solamente, fuera de sus ídolos y fuera de su religión y fuera de todo, porque solamente en Él podemos ser salvos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el mensaje que Pablo le estaba diciendo. Y todas estas cosas le espantaron a él, sobre todo porque le está hablando de la justicia divina. Lo dice aquí claramente en el versículo 25. Le habló de la justicia divina. ¿Qué es hablarle de la justicia divina? Decirle que Dios no va a tener por inocente al culpable. El Señor no va a tener por inocente al culpable. Hay muchas personas que dicen: a mí no me preocupa mucho porque ¿por qué me va a condenar Dios? Yo no le echo mal a nadie, yo no hago nada que realmente perjudique a otros, al contrario. Si puedo bendecir y ayudar a otros, ¿por qué Dios me va a condenar? Pero hay que caer en cuenta de que no hay justo ni a uno, que no hay un solo ser humano justo, pero que sin embargo Dios es justo y no podrá de ninguna manera pasar por alto el pecado. Tiene que condenar al pecado y al pecador, y todos nosotros somos pecadores. La justicia divina nos enseña que un Dios justo no puede de ninguna manera hacer un borrón y cuenta nueva, sino que tiene que pasar factura necesariamente, porque si no, no fuera justo. Pero ese mismo Dios justo que pasa factura es el mismo que provee para el pago de esa factura. ¿Y cómo? Enviando a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros.
El juicio o la justicia divina es algo de lo cual ninguno de nosotros nos vamos a eludir. Vivos y muertos, dice la Escritura, Cristo es el que está puesto para juzgar a vivos y muertos. Los vivos espirituales y los muertos espirituales, todos vamos a ser juzgados. Los vivos físicamente o los muertos físicamente, todos vamos a ser juzgados por el Señor. En diferentes lugares, en diferentes condiciones. Hay un juicio que es el juicio de condenación para los impíos, los que rechazan como Félix, el infeliz, que se perderá para siempre por haber rechazado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. No depositó su fe en el Señor Jesucristo. Y otros que sencillamente tendremos que dar cuenta al Señor, porque Él nos ha puesto aquí precisamente para que nosotros cumpliésemos su voluntad y no la nuestra, a partir del día en que perdonó nuestros pecados y nos salvó. Pablo estaba claro en esto, no tenía otro propósito en su vida que cumplir con el ministerio para el cual el Señor lo había llamado. Y estaba haciendo esto, recibió una gran cantidad de oposición, pero al mismo tiempo un gran respaldo del Señor en todos los términos, no solamente en el ánimo, espiritualmente hablando, sino inclusive poniendo las facilidades para que él pudiera cumplir con esto. Pero en el interín le iba a poner una serie de personas en el medio para que él siguiera su ministerio llevándolo a cabo. Solo que Félix no soportaba esto. Estaba diciéndole simplemente que se iba a condenar, que la justicia divina era una realidad, porque Pablo le hablaba no solamente de la fe en Jesucristo y la justicia divina, sino que le hablaba también del juicio venidero. Y me imagino a Pablo explicándole de la condenación del infierno, aquel lugar donde solamente se escucha el crujir de los dientes y el lloro de aquellos que son condenados por una eternidad, por cuanto no creyeron, no depositaron su fe en Jesucristo. Y todo esto basado en que no tuvieron lo que él le llama acá una responsabilidad individual o un dominio propio, que de eso es que se trata. O sea, no solamente que tenemos que depositar en nuestro Señor Jesucristo nuestra fe, porque es la única manera como el Señor cumple con su justicia divina, reemplazando al pecador por el Salvador, sino que además de esto, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Cada uno de nosotros es responsable, la responsabilidad individual. Si bien heredamos la condición de pecadores, no heredamos la condición de salvados. No se hereda. Y el juicio venidero es una realidad. Esta era la predicación que el apóstol Pablo le estaba dando como parte de su testimonio y de su defensa ante el gobernador Félix. Él tuvo la oportunidad que muchos no han tenido. Y lo que le dijo fue, ahora vete, que cuando yo tenga tiempo yo te voy a llamar. Rechazó el mensaje, versículo 25. Muchas veces la rechazó. Muchas veces tuvo la oportunidad de convertirse al Señor Jesucristo y ser salvo durante 2 años. 2 años tuvo Pablo predicándole consistentemente lo mismo, la fe en Jesucristo, la justicia divina, la responsabilidad individual que tenía él, y además de esto el hecho de que vendría un juicio sobre él y sobre todos aquellos que no se arrepintieran. Y sin embargo, el chance se le acabó. Dice el versículo 27 aquí, que al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor. ¿A quién? Eso pasa a ver si me están siguiendo, ¿no? Que yo pregunto a quién. ¿Verdad, Simón? ¿Cómo se llama? Porcio Festo. 2 años con el jueguito de que lo llamaba, lo oía, veía a ver si había alguna oferta por ahí para soltarlo. No había dinero, no había meneo, entonces lo dejaba preso ahí, pero volvía de nuevo y lo oía. Y durante 2 años estuvo recibiendo el testimonio del apóstol Pablo y lo rechazó. Se le acabó su chance. Se le acabó su chance, pura y simplemente. Se le acabó el chance. Él prefirió simplemente agradar a los hombres antes que a Dios. Él sabía que lo iban a sustituir y entonces él quería estar bien con los judíos y queriendo congraciarse con los judíos, dice en el versículo 27, lo que hizo fue que sencillamente dejó preso a Pablo y perdió su oportunidad ese infeliz, el infeliz Félix. Perdió su oportunidad, rechazó la oportunidad que Dios le había dado para ser salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo el sermón de esta mañana diciendo, ¿y es tu caso ese por casualidad? ¿Has desperdiciado las oportunidades que el Señor te ha dado para convertirte a Él, para ser salvo? Es que no acabas de comprender que realmente Dios no puede tener por inocente al culpable, que hay una justicia divina y que Dios va a condenar a los pecadores.
y que tú eres responsable de tu pecado. Y no solamente eres responsable de tu pecado, sino que más que esto, eres responsable de rechazar el mensaje que has recibido. En Jesucristo hay salvación y perdón. Hay mucha gente que son como Festo, perdón, como Félix. Como Félix. La semana que viene vamos a ver a Festo, que es el que llega a sustituirlo. El excelentísimo Festo. Y vamos a ver a Pablo presentando el Evangelio delante de Festo también. Y vamos a ver la reacción de Festo la semana que viene. Si ustedes quieren pueden leer el texto antes. No rechaces la gracia de Dios. Si has tenido la oportunidad de escuchar una vez y otra vez y otra vez una invitación a confiar en Jesucristo, a convertirte a Él, a entregarle tu vida. Si has recibido una y otra vez el mensaje que te dice que debes servir a Jesucristo y seguir sus mandatos, no rechaces ese mensaje tampoco. Pablo estaba dispuesto a obedecer al Señor Jesucristo. El Señor le pondría en su camino a muchas personas para que le predicasen el Evangelio, personas que, como me decía una vez hace muchos años un hermano de clase muy humilde, me decía: hermano, usted tiene la oportunidad que no tengo yo de predicarle a la gente que están en posiciones elevadas. Y Pablo las aprovechó cada oportunidad para predicarle tanto a los humildes como a los de posición elevada. A la gente con que tú te relacionas, mi hermano, mi hermana, eres tú quien tiene la responsabilidad de llevarles el Evangelio. Eres tú quien tiene la responsabilidad. Ojalá que estas personas no cometan el error del infeliz Félix, de rechazar el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero mientras tanto tú puedes dar por descontado que a pesar de la oposición, el Señor va a estar contigo. El Señor te va a guiar, te va a bendecir. Solamente disponte a ir a Roma y el Señor te manda para Roma. En otras palabras, a obedecerle. ¿De acuerdo? ¿Oramos? Pues vamos a orar. Señor, gracias porque cada parte de tu palabra nos enseña, nos instruye, nos reta y también nos alienta, Señor. Gracias por este ejemplo de fidelidad tuya sobre la vida de Pablo, Señor, que es lo que más me maravilla, Señor. Rogamos, Padre, que tú nos lleves con tu bendición a nuestras casas, que tú permitas, Señor, que podamos en nuestras vidas tener clara la visión de cuál es tu propósito, a dónde tú quieres que nosotros vayamos y que de una manera incondicional, Señor, nos propongamos a hacerlo, solamente confiando, Señor, en que tú estarás con nosotros a pesar de toda oposición y que nos vas a dar en el interín la oportunidad, Señor, de ser testigos fieles, Señor, de la gracia tuya derramada a la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos y gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de comunicar a otros, Señor, el mensaje que puede hacer la gran diferencia en sus vidas, en sus almas y en el destino final, donde pasarán toda una eternidad, Señor. Úsanos para tu gloria. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.